Hola amigos, amigas, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí compartiendo reflexiones de vida que nos ayudan a crecer más como personas. Precisamente en los dos videos anteriores estábamos hablando de los poderes del ser humano. Estamos hablando del poder de la oración, el poder de la gratitud, el poder del servicio, el poder del amor, pero el amor sano, claro está. Y el poder precisamente del perdón, que va muy acompañado con el poder de la reconciliación. Me puse a pensar precisamente, ¿y cómo es que no vamos a hablar y no puede quedar por fuera precisamente el poder de la fe y el poder de la paciencia? Esto sí que nos hace falta hoy en día, por todo lo que nos está aconteciendo, que muchas veces sentimos que la fe nos está tambaleando. Es muy fácil tener fe cuando todo marcha muy bien, cuando todo sale a pedir de bocas. Pero ¿qué pasa cuando las cosas están marchando mal? Nos empezamos inclusive a cuestionar que dónde está Papá Dios, o si para Dios no hay nada imposible, ¿por qué las cosas no se dan? Claro está, a la manera nuestra. Y la paciencia, wow, increíble. Esto sí que nos hace falta a todos nosotros, porque todo lo queremos de una manera inmediata, cuando nosotros digamos, como nosotros queramos y en el momento en que nosotros lo deseemos. Entonces vamos a hablar precisamente de estos dos poderes que no podía faltar en estos temas de los poderes del ser humano. Juan, yo quiero que me hables de la paciencia ya. Ahorita más tarde te voy a hablar del poder de la paciencia. Ahí nos damos cuenta que queremos que sean las cosas de una manera inmediata. Ten paciencia, tranquilo, ahorita vamos a hablar acerca de ese tema. Es increíble, yo creo que inclusive tú me estás diciendo, no Juan, yo quiero que hables primeramente del poder de la paciencia y luego hablas del poder de la fe. ¿Por qué? Porque somos impacientes, queremos que sea de una manera inmediata. Bueno, acompáñame. ¿Te gustaría aprender precisamente del poder de la fe, lo que nos hace falta y lo necesario que es hoy en día? Y con mayor razón del poder de la paciencia, que para todas las cosas que nosotros hagamos, inclusive las que nosotros nos propongamos, es fundamental el poder de la paciencia. Sin paciencia no podemos lograr nada, porque las cosas siempre llevan un proceso. Bueno, acompáñame, estaremos hablando del poder de la fe y el poder de la paciencia. Te va a encantar. Cuídate bastante, nos vemos ahorita, chao. Bueno, y precisamente continuando con el video, con estos temas, hablemos del poder de la fe, pero definamos precisamente qué es fe. Fe es la certeza de lo que quieres tener y la convicción de lo que no puedes ver. Inclusive la misma fe como tal no son cosas que tú estás viendo en el momento, en la realidad, sino que inclusive tenemos que visionar y ver mucho más allá, llamémoslo de una manera muy coloquial, más allá de nuestras propias narices. Que lo que deseamos, siempre y cuando sea para bien y sea conforme a la voluntad de Dios, las cosas se van a dar. No basándonos en la realidad, no basándonos en lo que estamos viviendo, sino precisamente que eso que soñamos y que nos proponemos se va a llevar a cabo. Precisamente la fe, todos decimos que tenemos fe, claro que sí, no me cabe la menor duda, yo soy uno de ellos. Pero ¿qué pasa cuando la fe empieza a tambalear? ¿Qué pasa inclusive cuando la fe empieza a desaparecer un poco de tu vida? Que ya digamos, no eres tan fuerte, digámoslo así, o tu espiritualidad está empezando a fallar porque te estás cuestionando. Tú sabías una de las cosas que Dios siempre nos dice, tengan fe, pero nos habla mucho acerca de ella. Todo lo que hagas, hazlo con amor. ¿De qué te sirve tener fe si no haces las cosas con amor?
Cuando tengas fe, precisamente, en Papá Dios, no titubees, no dudes, cree fervientemente, no sean como las olas que van y vienen. No, por el contrario, Dios mismo nos dice, una fe fuerte, una fe que no dude, una fe que crea que precisamente lo imposible se pueda volver posible. Cuando todas las cosas marchan muy bien, es precisamente tener fe, es muy fácil, claro que sí, porque todo está a pedir de boca, que es una manera muy coloquial que nosotros hablamos. Pero precisamente cuando las cosas empiezan, digamos, a tambalear, digamos, a no darse como nosotros las esperamos, ¿qué pasa con nuestra fe? Ahí es cuando verdaderamente nuestra fe tiene que estar mucho más fuerte. Inclusive Papá Dios nos dice precisamente eso, que la fe que nosotros tenemos en Él, la prueba en el crisol. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que Dios es tan lindo y tan hermoso. Voy a ver por qué mi hijo está conmigo, porque todo le está saliendo a pedir de boca, porque todas las cosas están bien. Claro que sí, es muy fácil tener fe en Dios. Pero vamos a ver qué pasa cuando las cosas no están marchando como Él quiere, a ver si verdaderamente tiene esa fe. Muchas veces en los momentos difíciles que estamos pasando, precisamente Dios aprovecha este tipo de circunstancias, así nosotros no lo veamos y no lo entendamos, porque siempre he dicho, Dios tiene un proceso para actuar de una manera diferente a la que nosotros hacemos, pero siempre va a ser para el bien. Más adelante es que te vas a dar cuenta de eso. Precisamente se trata de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Precisamente la fe es creer que lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Papá Dios. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy claro, que lo que nosotros le estemos pidiendo a Papá Dios sea conforme a su santa voluntad. Muchas veces decimos que yo le pido a Dios que las cosas se hagan de esta manera, inclusive tus deseos y tus acciones son correctas. Claro que sí, pero como Dios ve mucho más allá, precisamente lo que es bueno para ti en el momento, el día de mañana te puede perjudicar. Tú no lo entiendes ahora y no lo comprendes. No creas que eres tú solo. A mí también me pasa. Porque muchas veces decimos, pero Papá Dios, yo te estaba pidiendo con mucha fe esto, y esto era correcto, y esa es tu santa voluntad. Bueno, nos atrevemos a decir que es la santa voluntad de Dios nuestro Señor. Pero como Dios lo ve todo, y sabe qué va a pasar contigo, sabe qué pasó en el pasado, sabe qué está pasando en el presente y sabe precisamente qué va a pasar a futuro. Y Él tiene un propósito muy grande contigo. Entonces hay que tener muy en claro precisamente que los caminos de Dios son muy diferentes a nosotros. Él siempre nos dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es cierto y eso suena muy bonito, pero precisamente una de las condiciones que Papá Dios nos pone es precisamente obedecerle, que eso es una parte que no nos gusta. Nos encantan las promesas de Dios, claro que sí, a quien no le gusta, pero precisamente cuando se trata de obedecerle a Él, cuando nos dice que tenemos que corregir ciertas conductas, esa parte no nos gusta. Entonces precisamente queremos el favor de Dios, pero no hacemos nada por lograrlo, porque el no hacer nada por lograrlo implica sacrificio, implica precisamente desacomodarte, precisamente implica hacer cosas que a lo mejor no te gusten en el momento, pero Dios sabe que si sigues persistiendo en eso, vas a lograr grandes virtudes y vas a lograr actuar de una manera correcta que la que Dios desea. La fe. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, decimos que no, esto es imposible. Es que no logro vislumbrar mucho más allá de cómo esto se puede mejorar. Porque claro, estamos pensando como seres humanos. Y recuerda, Dios ve mucho más allá de lo que tú te estás imaginando. ¿En qué estás depositando tu fe? ¿En ti mismo? ¿En tus propias fuerzas? ¿O estamos hablando de las fuerzas, el poder, el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor? Hay que tener muy en claro eso. Pero también hay que tener en claro
que el hecho de que nosotros le entreguemos las cosas a Dios y tengamos fe en que Dios lo puede lograr, no significa que nosotros no vamos a hacer nada. Claro que sí, tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, pero cuando lleguemos a ese punto en la cual para nosotros ya sea imposible seguir avanzando o ya se nos presenten todos los obstáculos por ende y por haber, ahí es cuando nuestra fe se activa por completo, porque precisamente esa es la que nos da o nos hace recorrer esa milla extra, diciéndole a Papá Dios, me he esforzado al máximo, pero ya para mí es imposible solucionar esto, pero yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Ahí es cuando la fe, precisamente, en los momentos difíciles, es cuando más se fortalece y más se acrecienta a Papá Dios. Mantente firme en la fe y la confianza en Dios, aún más por las adversidades y todo aquello que te está aconteciendo, así tú no logres vislumbrar un futuro bueno para ti. La fe, precisamente, hace posible las cosas, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Papá Dios. Y precisamente es la convicción certera, sin duda, que realmente las cosas van a suceder. La fe es un don maravilloso que Dios nos ha dado, y Él sabe que inclusive con el trajín de nuestra vida, nuestra fe tiende a tambalear, pero acudamos precisamente a Papá Dios. Señor, danos esa fe que tanto necesitamos, porque inclusive por las cosas que me están aconteciendo, mi fe ya se está, digamos, flaqueando. Ya siento que no tengo fe. Dios lo sabe, pero acude a Él precisamente, que es la fuente infinita del amor, la misericordia y la fe absoluta. A mí me encanta una frase precisamente, que Dios no nos ve como nosotros nos miramos, sino que Él nos ve, no solamente por lo que está aconteciendo ahora, sino a dónde nos quiere llegar o llevar precisamente. Mantén tu fe firme en Dios y aún más en estos momentos difíciles, que Él está obrando a tu favor, así tú no lo entiendas y tú no lo comprendas. Los caminos de Dios son muy misteriosos, tenlo por seguro. Inclusive muchas veces decimos que Dios no está actuando en la vida porque no vemos resultados. Pero déjame decirte, Dios te está librando de muchas cosas que ni siquiera tú te has dado cuenta. Agradecemos por las cosas buenas que nos pasan, pero por aquellas cosas que ni siquiera no entendemos o no las comprendemos, no agradecemos por esas. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas Dios te está librando en tu vida que tú ni siquiera sabes? Es impresionante. Yo creo que son más esas cosas de que Dios nos libra o Dios inclusive organiza en el escondido, que más adelante se van a volver a nuestro favor. Mantén tu fe y tu confianza en Dios firme. Dios mismo nos lo dice. Dios mismo nos lo dice a cada momento. Cuando estés pasando por momentos buenos, clama a mí. Cuando estés pasando por momentos difíciles, clama a mí. Y con mayor razón, mantén tu fe y tu confianza en mí. Yo sé lo que hago. O sea que te animo, ten fe y confianza en Papá Dios. Así tú no entiendas qué es lo que está aconteciendo con tu vida. Bueno, ahorita estaremos hablando precisamente del don de la paciencia, que tiene que ver mucho precisamente con el poder de la fe. Porque para tener fe tenemos que tener mucha, pero mucha paciencia. Y como te digo, es un don que Dios le da a cada uno de sus hijos. Si se te está acabando, dile a Dios que te aumente la fe. Bueno, nos veremos ahorita. Chao. Ten paciencia. Ya vamos a hablar de la paciencia, precisamente. El don de la paciencia. Cuán impaciente somos. Decimos que tenemos el don de la paciencia, decimos que somos muy impacientes. Es más, yo a veces digo de una manera sarcástica, digo, ese es mi segundo apellido. Cuando me dicen, Juan, tienes que aprender a ser paciente. Ya,
Ese es mi segundo nombre, Juan Paciencias. Wow, la paciencia. La paciencia tiene que ver con todo lo que tú hagas en la vida. Con todo lo que tú hagas en la vida tiene que ver precisamente el don de la paciencia. Es más, acá vamos a hablar precisamente del poder de la fe. Y la fe sí que requiere de paciencia. Somos muy dados precisamente cuando empezamos a hacer cosas y nos proponemos algo, inclusive nos sacrificamos, digámoslo así. Pues para nosotros decimos, ya, yo me he sacrificado. Pero ¿te has puesto a pensar durante cuánto tiempo te has sacrificado? ¿O si te has sacrificado como debe de ser? Porque somos muy dados precisamente a acomodar las cosas. Ah, no, yo empecé este proyecto y yo empecé precisamente este sueño y las cosas no se me han dado. Y yo pregunto, ¿y cuánto tiempo llevas en eso? Ah, no, yo un mes. Yo, wow, un mes y ya te vas a dar por vencido. Entre más lejos quieras llegar en la vida, precisamente más paciencia vas a tener, precisamente porque todo es un proceso. Cuando tenemos metas, digamos, muy a corto plazo, bueno, las cosas se pueden dar con mayor resultado. Pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos unas metas que requieren de mucho sacrificio, de mucha templanza, de mucha entrega, de mucha, digamos, tenacidad. Y que sabemos que de la noche a la mañana no lo vamos a lograr. Y ahí es precisamente cuando tenemos que activar precisamente el poder de la paciencia. La paciencia precisamente cuando la tenemos podemos llegar muy lejos en la vida. Siempre y cuando, como te digo, siempre y cuando sea bueno para ti y sea conforme a la voluntad de Dios. Somos impacientes. Ay, Juan, no me diga eso. Sí. Tú eres muy impaciente, quieres las cosas ya. Pero tranquilo, no te preocupes, yo también soy muy impaciente. Hay veces, digamos, me esfuerzo un poco y todo eso y ya quiero tener los mayores resultados. No te lo miento. Acuérdate que despertando conciencia no es solamente para ustedes, es también para mí mismo. Aquí tratamos de aprender y darnos una palabra de aliento y hablar de muchos temas, precisamente que nos van a ayudar a crecer más como personas y nos van a ayudar a recorrer este camino en el cual estamos transitando. La paciencia precisamente cuando las personas la tienen, saben que están depositando su fe y su confianza en Dios nuestro Señor, inclusive en sí mismos. Cuando digo en sí mismos me refiero a que se están esforzando a diario. Siempre te lo he dicho muchas veces, si no estás motivado, no dejes de hacer las cosas, haz las cosas por disciplina. Da un pasito o 2 pasitos, que el día de mañana, con paciencia, la acumulación de estos pasos te van a llevar donde quieres llegar. La paciencia, pídesela a Dios si se te está acabando. La paciencia va a lograr muchas cosas cuando esta misma está muy arraigada dentro de tu vida. No te has puesto a pensar y muchas veces decimos que porque esta persona sí lo logró y porque yo no lo he logrado, porque somos muy dados a compararnos. Pero te has puesto a pensar que esa persona no se rindió, que a pesar de los momentos difíciles que estaba viviendo, esa persona decidió seguir adelante. Eso se llama paciencia. La paciencia para todo el mundo no es igual, a pesar que es un don que Dios nos da. Hay personas que son muy pacientes, hay otras personas que somos impacientes. Todo en la vida tiene un proceso, eso tienes que tenerlo muy en claro. Y como te lo repetí ahorita, entre más lejos quieras llegar, entre tus sueños sean más altos, más paciencia te tienes que armar. No seas impaciente, no seas que porque las cosas no se te han dado en este momento, en este preciso momento, vayas a abortar lo que estás haciendo.
No, no, por el contrario. Estoy convencido de que como no sabemos las cosas que nos puede acontecer el día de mañana, no sabemos si con un esfuerzo, un mínimo esfuerzo inclusive, las cosas se nos pueden dar. La paciencia es una virtud muy hermosa que Dios nos da. Es más, no es solamente virtud, es un Dios que Dios mismo nos otorga. Todas las historias que Dios precisamente Dios nos cuenta en su palabra, en la palabra de Dios, que es la Biblia, precisamente están marcadas por dos cosas: por la fe, y aún a pesar de que las cosas, de que ellos tenían fe, bueno, también tambaleaban, que Dios decía, hombres de poca fe. No solamente se estaba aconteciendo en tiempos aquellos de atrás, no, Dios lo hablaba precisamente porque Él sabía que en los momentos actuales nuestra fe iba a tambalear. Y nos decía, hombres de poca fe, ay, ¿qué voy a hacer con ustedes, hijo? Pero los amo tanto que ven para acá, tranquilo, mantén firme tu fe. Pero quiero recordarte algo, ellos también tuvieron la paciencia también la tuvieron y estaban muy arriesgadas en la vida de cada uno de ellos. Como asimismo Dios nos dice, ten paciencia, ve avanzando paso a paso, no te des por vencido, no te desanimes. Así las cosas no estén marchando a tu favor, no quiere decir que el día de mañana las cosas no se vayan a dar. Ten paciencia. Wow, muy lindo lo que dices, me encanta cómo hablas, en fin, puedes decir una cantidad de cosas cuando estás hablando de esto. Pero siento que no tengo paciencia. ¿Cuántas cosas te has perdido precisamente, si reflexionas en esto, por tu impaciencia? Como te digo, puedes estar a puertas de lograr lo que tú siempre habías anhelado. La impaciencia, que es todo lo contrario, la paciencia, precisamente nos puede hacer abortar de nuestros sueños, como no vemos resultados tan inmediatos. Y sabes, una de las cosas que precisamente los mundos que estamos viviendo nos están inculcando a cada uno de nosotros, la ley de la inmediatez, la ley del mínimo esfuerzo. No, simplemente usted lo dice con su palabra y usted simplemente lo sueña y usted simplemente lo desea y ya las cosas se la van a dar, como si esto fuera por arte de magia. No, esto no es así. Todo implica sacrificio, todo implica esfuerzo, todo implica precisamente paciencia. Por eso es que quería hablarte acerca de este tema. No te des por vencido. Y si tu paciencia precisamente se está flaqueando, pídesela, papá Dios. Señor, en mis fuerzas no sé cómo lograrlo, en mis fuerzas ya no puedo avanzar. Dame la paciencia para poder esperar en ti. Porque sabes que inclusive cuando estamos orando a Dios, tenemos que armarnos de mucha paciencia. Porque Dios actúa de una manera misteriosa. Dios actúa en su tiempo, no en nuestro tiempo. Aprende a descansar en papá Dios. Si ya se lo entregaste y lo entregaste precisamente, todas esas cosas que estás viviendo, claro, con un corazón contrito y humillado, de la cual que estás clamando a Dios para que intervenga en tu vida, tienes que tener también mucha paciencia. Y si no la tienes, pídesela, papá Dios. Que seamos, Señor, te entrego todo lo que me acontece. En mis fuerzas ya no puedo, pero tengo la fe absoluta de que contigo lo puedo lograr. E inclusive, mucho más allá, me vas a llevar de lo que yo realmente alcanzo a ilumbrar con mis propios ojos o inclusive con mi propia mente. Dame paciencia, Señor, para poder esperar en ti, porque sé que contigo lo puedo lograr. La paciencia es un poder tan impresionante cuando lo tenemos. No te preocupes si eres impaciente, tranquilo, no te preocupes. Pero el mero hecho de que ya estés pensando en que muchas cosas de pronto no se te han dado, precisamente porque ya
digamos, flaqueaste o ya dejaste de luchar o de esforzarte, no ha sido precisamente porque las cosas no eran para ti. A lo mejor fue producto de tu impaciencia, pero la puedes volver a recuperar. Puedes volver a trabajar en aquello que tanto has añorado, en esos sueños que de pronto tenías aplazado. O sea, hay muchas cosas que los puedes volver a empezar. Si antes lo intentaste y las cosas no se dieron, no significa que en este momento no se vayan a poder dar, pero tienes que armarte de paciencia. Si antes la tenías, ahora con mayor razón vas a redoblar y a tener mucha paciencia, a saber que las cosas tienen su tiempo y tienen un proceso y que requieren de sacrificio. Sé paciente. El saber esperar en Dios e inclusive en confiar en ti mismo tiene que armarse de paciencia. Vamos, no te preocupes, sé que lo puedes lograr. Y como te digo, si estás flaqueando en ella, pídele a Papá Dios que te dé paciencia. Señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a ser paciente con mis hijos. Ayúdame a ser paciente con mis padres. Ayúdame a ser paciente con mi pareja. Ayúdame inclusive a ser paciente conmigo mismo, Señor. Tú más que nadie sabes y me conoces lo impaciente que soy. Tenlo por seguro que Dios va a actuar. Si es que ya no lo está haciendo, porque estoy seguro que ya lo está haciendo, lo que pasa es que tú no te alcanzas a dar cuenta. Sé paciente. Si quieres llegar lejos en la vida, sé paciente, que las cosas, tarde o temprano, más temprano que tarde, se te van a dar. ¿Gracias a qué? A la paciencia que has tenido. Que ahora en día, precisamente, no tenemos paciencia, porque queremos las cosas que sean de una manera inmediata, como la queremos en el momento que nosotros decidamos. Queremos las cosas que nos lleguen a nuestra vida con el mínimo esfuerzo, simplemente que porque lo decimos o lo soñamos o inclusive empezamos a trabajar a ella, queremos que las cosas sean ya. Qué pena contigo. Tenemos que aprender a ser pacientes y la paciencia va a llegar a llevarte a ti precisamente donde has querido llegar. Sé paciente, ánimo, inclusive paciencia cuando le pides las cosas a Dios. Bueno, me encanta saludarte, espero que esto te haya servido para que aprendamos juntos el poder de la fe y el poder de la paciencia, que van unidas. Y precisamente la fe en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Dios no es ajeno a todo lo que tú estás viviendo, pero Él está actuando de una manera diferente a la que tú esperas, pero siempre va a ser para bien. Pero también te pide, hijo, ten paciencia en mí, no te preocupes, yo sé lo que hago. Comparte este video precisamente con aquellas personas que de pronto están perdiendo su fe y están perdiendo inclusive la paciencia. Y si tú la estás perdiendo con todas las cosas que te están aconteciendo y con tus seres queridos, con mayor razón, sé paciente, tranquilo, todo va a pasar, todo va a estar bien. Bueno, cuídense bastante, Dios los bendiga y que Dios les fortalezca tanto tu fe como el don de la paciencia para que podamos llegar a ese lugar donde Dios nos quiere tener. Cuídense bastante, estaremos hablando en próximas ocasiones. Chao.